Hola, mi nombre es Terry Durán y hoy vamos a hablar de las condiciones comunes en los residentes y su cuidado. Hay varios objetivos de esta enseñanza. Número uno es entender las condiciones de salud comunes que afectan a los residentes en los asilos de ancianos. El número dos es identificar cómo los trabajadores pueden ayudar a las personas con estas condiciones de salud. El número tres es desarrollar una comprensión del impacto psicosocial de estas condiciones. Y el número cuatro es crear conciencia de las necesidades especiales de los residentes de asilos de ancianos. Solo en el estado de Texas hay 1,300 centros de vida asistida y hay 48,700 camas licenciadas. Ahora, en cada centro, cada uno sirve un promedio de 29 personas y 15% de los residentes dependen del Medicaid para cubrir los costos del cuidado. De estos residentes, el 46% son mayores de 85 años de edad y 48% tienen alguna forma de demencia, y vamos a hablar de eso en un momento. En cuanto a las actividades de la vida diaria o las cosas que tú y yo podemos hacer por nosotros mismos, de esos residentes, 58% necesitan ayuda para bañarse. 66% necesitan ayuda para caminar. 37% necesitan ayuda aún para ir al baño. 30% necesitan ayuda para transferirse a la cama. Y 18% necesitan ayuda para comer. Primero, vamos a hablar del envejecimiento. Es un proceso de cambio gradual a lo largo del tiempo que se nota más en niños y personas mayores. Ahora, nuestro cuerpo humano alcanza su máxima capacidad y función físico entre los 20 y 30 años. Y estos son los años en que el cuerpo es más fuerte, los sentidos son los más agudos y la mente es la más clara. De ahí en adelante, la velocidad a la que el cuerpo experimenta cambios relacionados con la edad es bastante individual. Y mucho depende del estilo de vida, la genética y el ambiente. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que los cambios que resultan de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o enfermedades debido al estilo de vida como el cáncer del pulmón por fumar o las cirrosis del hígado por tomar en exceso, no son partes del envejecimiento normal. Hoy no vamos a hablar del cuidado de la demencia, porque ustedes tienen ese requisito cuando hablan del Alzheimer. Pero en esta enseñanza yo quiero que ustedes entiendan de que hay diferentes tipos de demencia. Demencia es un término general que describe los problemas que provocan determinadas enfermedades que afectan el cerebro. Hay diferentes tipos de demencia. Y ustedes pueden ver los diferentes tipos acá. Y vamos a comenzar con la más común. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común. Y eso fue descubierto por un doctor Alzheimer. En el 1906, este doctor notó cambios en el tejido cerebral de una mujer que estaba actuando muy raro.
Sus síntomas incluían pérdida de memoria, problemas de lenguaje, su conducta era muy impredecible. Después de que ella murió, él examinó su cerebro y encontró muchos cúmulos anormales. Ahora, eso se llama placas amiloides. Y también encontró haces de fibras enredadas. Y ahora el término médico se llama ovillos tau. Ahora, estas placas y ovillos en el cerebro todavía se consideran algunas de las principales características de la enfermedad. Otras características es la pérdida de conexiones entre las células nerviosas, que se llaman neuronas en el cerebro. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran. Como dije antes, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. En los Estados Unidos, unos 5.8 millones de personas de 65 años o más viven con la enfermedad de Alzheimer y de ellas el 80% tienen más de 75 años. De los aproximadamente 50 millones de personas con demencia en todo el mundo, se estima que entre el 60 y el 70% padecen de la enfermedad de Alzheimer. Cada 65 segundos alguien desarrolla la enfermedad y mata a más personas que el cáncer de mama y de próstata combinados. De todos los diferentes tipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer representa del 50 al 80% de los casos de demencia. En promedio, una persona con Alzheimer vive de 4 a 8 años después de ser diagnosticado, pero pueden vivir hasta 20 años dependiendo de otros factores. Por ejemplo, mi abuela fue diagnosticada más o menos cuando tenía 88 o 85 y ella vivió hasta los 98 años. Hay diferentes etapas de la enfermedad de Alzheimer. En la etapa preclínico hay dificultad para recordar información recién aprendida, porque los cambios generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta el aprendizaje. Esos cambios también pueden ocurrir por años antes que la persona se nota. Hay sutiles cambios de personalidad, estado de ánimo y comportamiento. La familia y otras personas cercanas a la persona notan los síntomas y la persona típicamente tiene una idea de que algo no está bien. En la etapa temprana hay dificultad para aprender material nuevo, disminución de la memoria reciente, dificultad para realizar tareas, deterioro de la apariencia, disminución de la concentración y el juicio, desorientación del tiempo, dificultad para encontrar palabras o nombrar objetos. Suele ser consciente de su olvido, puede retraerse socialmente y puede sentir vergüenza, impotencia y frustración. En esta etapa, la persona experimenta una mayor pérdida de memoria y otras dificultades cognitivas. Los problemas pueden incluir deambular y perderse, dificultad para repetir preguntas, tomar más tiempo para completar las tareas diarias normales y cambios de personalidad y comportamiento. La mayoría de las personas son diagnosticadas en esta etapa. En la etapa moderada, se produce daño en áreas del cerebro que controlan el lenguaje, el razonamiento, el procesamiento sensorial
y pensamiento consciente. La pérdida de memoria y la confusión empeoran, y las personas comienzan a tener problemas para reconocer a familiares y amigos. No pueden aprender cosas nuevas, realizar tareas de varios pasos como vestirse o hacer frente a situaciones nuevas. Además, las personas en esta etapa pueden tener alucinaciones, delirios y paranoia, y pueden comportarse de manera impulsiva. En la última etapa, las placas y los ovillos se propagan por todo el cerebro y el tejido cerebral se encoge significativamente, que pueden ver en la foto. En la última etapa es un deterioro casi completo de la función del cuerpo, la personalidad y el comportamiento. Las personas no pueden comunicarse y dependen completamente de otros para su cuidado. Cerca del final, la persona puede estar en cama la mayor parte o todo el tiempo mientras el cuerpo se apaga. Y eso es lo que vi con mi abuela. Vi todas las etapas de esta enfermedad con mi abuela. Y mi niño aún podría pasar tiempo con ella porque estaban básicamente en el mismo nivel. Lamentablemente, todavía no hay ningún tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer o que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro. Pero existen 5 medicamentos recetados, aprobados, para tratar sus síntomas. Los medicamentos pueden mejorar temporalmente los síntomas, pero es muy importante entender que no pueden retardar la progresión de la enfermedad. Estos tratamientos pueden ayudar a las personas a prolongar al máximo sus funciones y a desenvolverse de forma independiente por un tiempo. La segunda causa más común de demencia entre las personas mayores se llama la demencia vascular. La demencia vascular es una disminución de la habilidad de pensar, pero es causada por condiciones que bloquean o reducen el flujo de sangre a varias regiones del cerebro, privándolas de oxígeno y nutrientes. Las dificultades en pensar también pueden comenzar como cambios leves que empeoran gradualmente como resultado de múltiples derrames cerebrales menores o otra afección que afecte los vasos sanguíneos más pequeños y que provoque un daño generalizado en el cerebro. Muchas veces hablamos de estilos de vida no saludables que pueden poner a las personas en riesgo de un evento cardiovascular, como un ataque de corazón o un derrame cerebral. Pero nunca hablamos del hecho de que esos mismos estilos de vida también pueden conducir a la demencia. Los síntomas dependen de la gravedad del daño en los vasos sanguíneos y de la parte del cerebro afectada. A diferencia de otras demencias que tienden a progresar continuamente, la demencia vascular puede progresar por etapas. Los síntomas pueden empeorar repentinamente, luego estabilizarse o disminuir un poco. Luego empeoran meses o años después. Puede ser tan sutil que parezca que la demencia se desarrolla de forma gradual y continúa en lugar de por pasos. La pérdida de memoria, la dificultad para planificar o iniciar acciones o tareas, el pensamiento lento son similares a las de otras demencias. Sin embargo, en comparación con la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular tiende a causar pérdida de memoria más tarde y afecta menos a la personalidad. La demencia vascular tiende a causar dificultades con lo siguiente antes de la enfermedad de Alzheimer: planificar, resolver problemas, manejar tareas complejas y usar un buen juicio.
Iniciar acciones, el pensamiento puede ser notablemente lento. Aproximadamente 6 de cada 10 personas mueren dentro de los 5 años después del comienzo de los síntomas de un derrame cerebral o un ataque de corazón. El tratamiento es diferente. Se enfoca en controlar las condiciones de salud y los factores de riesgo que contribuyen a la demencia vascular. Sería mantener una presión arterial saludable, prevenir o controlar la diabetes, dejar de fumar, hacer ejercicio físico y mantener el colesterol bajo control. Hay también demencia mixta. La demencia mixta es una condición en la que los cambios cerebrales de más de un tipo de demencia ocurren al mismo tiempo. En la forma más común de la demencia mixta, los depósitos anormales de proteínas asociados con la enfermedad de Alzheimer coexisten con problemas en los vasos sanguíneos relacionados con la demencia vascular. Los cambios cerebrales de Alzheimer también suelen coexistir con los cuerpos de Lewy, la cual vamos a hablar ahorita. También los investigadores no saben exactamente cuántos adultos mayores actualmente diagnosticados con un tipo específico de demencia en realidad tienen demencia mixta, pero las autopsias indican que la condición puede ser más común de lo que se pensaba antes. La demencia con los cuerpos de Lewy es nombrado por un doctor Lewy. ¡Qué sorpresa! Él también fue un neurólogo que trabajaba con el doctor Alzheimer en su laboratorio. Él consiguió la proteína alfa-sinucleína. Y esa proteína es el componente principal de los cuerpos de Lewy, que se encuentra ampliamente en el cerebro en la demencia con cuerpos de Lewy. Este tipo de demencia progresiva conduce a una disminución en el pensamiento, el razonamiento y la función independiente. Los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy son un poco diferentes. Afecta también el pensamiento y razonamiento, pero la confusión y estado de alerta varía mucho de un día a otro. Tienen características físicas también muy similares a la enfermedad de Parkinson. Así que tienen problemas caminando como lento y pueden tener temblores como la gente con Parkinson. Las alucinaciones visuales también son bien formadas. Pueden tener delirios que pueden conducir a muchos problemas con la conducta. Tienen dificultad para interpretar la información visual, trastornos de sueño, mal funcionamiento del sistema nervioso automático, pérdida de memoria que puede ser significativa, pero menos prominente que en la de la enfermedad de Alzheimer. Otra vez, lamentablemente, no existen tratamientos que pueden detener el daño de las células cerebrales causada por la demencia con cuerpos de Lewy. Las estrategias actuales se centran en ayudar a los síntomas. Al igual que otros tipos de demencia que destruyen las células cerebrales, la demencia de cuerpos de Lewy empeora con el tiempo y acorta la duración de la vida. Ahora, se generó mucha conciencia de ese tipo de demencia cuando Robin Williams murió por suicidio, pero él no sabía que tenía ese tipo de demencia. Él era un actor y comediante muy famoso acá en los Estados Unidos. Él tenía más y más síntomas psicóticos. Habían ido a doctores, a psicólogos, psiquiatras y había sido diagnosticado con Parkinson's en un punto.
El asunto es que su esposa escribió un artículo y se llamaba El terrorista dentro del cerebro de mi esposo. Y lo que escribió es que cuando hicieron la autopsia, los doctores dijeron, sus reacciones fueron todas iguales, que la de Robin era una de las peores patologías de la demencia de cuerpos de Lewy que habían visto y de que no había nada más que nadie pudiera haber hecho. Es decir, de que todos sus síntomas eran resultado de su demencia y ellos no sabían que él tenía demencia. Recuerden que él era un actor, podría esconder su demencia o sus síntomas de la mayoría de las personas. Y eso me lleva a hablar de síntomas psicóticos, porque hay que entender de que en el Alzheimer's 30% pueden tener síntomas de psicosis. En la demencia vascular solo 15%. La demencia de cuerpos de Lewy 75%. Y la demencia de Parkinson's 50%. Entonces, eso puede causar muchos problemas con conducta, hasta agresión, violencia, etc. Y hay que ser pendiente de eso. Los cuerpos de Lewy también se encuentran en otros tipos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer's y la demencia por enfermedad de Parkinson's. Y muchas personas con Parkinson's eventualmente desarrollan problemas con el pensamiento y el razonamiento. Y muchas personas con demencia con cuerpos de Lewy experimentan síntomas de movimiento, como postura encorvada, músculos rígidos, caminar arrastrando los pies y dificultad para iniciar el movimiento. Esta superposición de síntomas y otras pruebas sugieren que la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson's y la demencia por enfermedad de Parkinson's pueden estar relacionadas con las mismas formas en que el cerebro procesa esa proteína alfa-sinucleína. Muchas personas con demencia, con cuerpos de Lewy y demencia de Parkinson's también tienen placas y ovillos, cambios cerebrales distintivos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Se escucha un poco confuso, pero la realidad que es un poco confuso. Entonces, si diagnostican demencia con cuerpos de Lewy, si la demencia comienza primero y después los problemas de movimiento. Diagnostican Parkinson's primero, si los problemas de movimiento comienzan primero y después la demencia. Así es como diagnostican todo. La demencia de la enfermedad de Parkinson también afecta el pensamiento y el razonamiento que se desarrolla en muchas personas que viven con esta enfermedad, al menos un año después de ser diagnosticado. Los cambios cerebrales comienzan en una región que desempeña un papel clave en el movimiento, lo que lleva a síntomas tempranos que incluyen temblores, rigidez muscular, postura encorvada, dificultad para iniciar el movimiento y falta de expresión facial. A medida que los cambios cerebrales se propagan gradualmente, a menudo comienzan a afectar las funciones mentales, incluida la memoria y la capacidad de prestar atención, hacer juicios sólidos y planificar los pasos necesarios para completar una tarea. También esos cambios en el cerebro tienen los mismos depósitos microscopios abnormales compuestos principalmente de alfa-sinucleína,
la misma proteína que se encuentra ampliamente en el cerebro que se llaman cuerpos de Lewy. Otra vez, en honor al doctor Lewy. Los síntomas de la demencia de la enfermedad de Parkinson son cambios en la memoria, la concentración y el juicio, problemas para interpretar la información visual, discurso afectado, alucinaciones visuales, delirios, especialmente ideas paranoicas, que es el mismo de la demencia de los cuerpos de Lewy, depresión, irritabilidad, ansiedad y trastornos del sueño. Desafortunadamente, otra vez, no existen tratamientos para detener el daño. Las estrategias se centran en mejorar los síntomas. A veces yo siento que los medicamentos de la enfermedad de Alzheimer están usadas en casi todos estos tipos de demencia, porque realmente no hay otros tratamientos. Y pueden ayudar y a veces no ayudan, pero se puede intentar, honestamente. No hay daño en intentarlos. Pero hay una precaución en este tipo de demencia y también en la demencia de los cuerpos de Lewy. Alrededor del 60% de las personas pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas de Parkinson. Y como la demencia de cuerpos de Lewy comparte los mismos síntomas y como piensan que es la misma patología, pueden experimentar sedación, dificultad para tragar o peor, el síndrome neuroléptico maligno. Los signos en inglés son NMS. Esta es una condición potencialmente mortal, caracterizada por fiebre, rigidez muscular generalizada, y esto puede ser provocado por estos medicamentos. El último tipo de demencia es demencia frontotemporal. Solía llamarse enfermedad de Pick en honor otra vez a un doctor Pick, un médico que en el 1892 describió por primera vez a un paciente con síntomas distintos que afectaban el lenguaje. Se refiere a un grupo de trastornos o enfermedades causados por la pérdida progresiva de las células nerviosas en el lóbulo frontal del cerebro. Eso sería las áreas detrás de la frente o sus lóbulos temporales. Y estos son las regiones detrás de las orejas. Y este tipo de demencia conduce a la pérdida de la función en estas regiones del cerebro, que de manera variable causan deterioro en el comportamiento, la personalidad y o dificultad para producir o comprender el lenguaje. Es mucho menos común de la enfermedad de Alzheimer, pero en el rango de edad de 45 a 60 años de edad es casi tan común como el Alzheimer de inicio más joven. Solo hay estimaciones aproximadas disponibles, pero puede haber entre 50,000 a 60,000 personas con este tipo de demencia en los Estados Unidos, la mayoría de las cuales tienen entre 45 y 65 años de edad. Este tipo de demencia causa cambios extremos en el comportamiento y la personalidad. Incluye comportamiento social cada vez más inapropiado, pérdida de empatía y otras habilidades interpersonales, falta de juicio, pérdida de inhibición, falta de interés,
que se llama apatía, que puede confundirse con depresión. Comportamiento compulsivo, repetitivo, como golpear, aplaudir o chasquear los labios. Una disminución en la higiene personal. Cambios en los hábitos alimenticios, generalmente comer en exceso o desarrollar una preferencia por los dulces o los carbohidratos. Comer objetos no comestibles. Querer compulsivamente llevarse cosas a la boca. Problemas en el lenguaje o al hablar. Trastornos del movimiento. Actualmente, como en los otros tipos, no existe una cura o un tratamiento específico. Y parece que los medicamentos para tratar con la enfermedad de Alzheimer no son efectivos para este tipo de demencia. Hay otros medicamentos y terapia que pueden hablar con el lenguaje y los antidepresivos y ciertos antipsicóticos pueden ayudar también, pero honestamente este mismo tipo de demencia empeora con el tiempo, pero la velocidad del empeoramiento también es diferente de persona a persona. Ahora, este concluye la parte de demencia. ¿Cómo cuidar los pacientes? Ustedes reciben entrenamiento separado, entonces no voy a hablar de cómo cuidar a una persona con demencia. Así que vamos a seguir con otras condiciones de salud. Según el Centro de Control de Enfermedad de los Estados Unidos, las 10 enfermedades crónicas más comunes entre los residentes de asilos de ancianos son 57% tienen alta presión, 42% tienen algún tipo de demencia, 34% de los residentes tienen enfermedades del corazón, 28% tienen depresión, 27% tienen artritis, 21% tienen osteoporosis, 17% tienen diabetes, 15% tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y afecciones similares, 11% tienen cáncer. Y también 11% han tenido un accidente o derrame cerebrovascular. Y vamos a hablar de cada enfermedad y cómo cuidar a cada persona con esta enfermedad. Hipertensión es el nombre médico para la alta presión. Y eso afecta a aproximadamente 1 de cada 3 adultos en los Estados Unidos. Y a pesar de ser tan común, más del 50% de estos adultos no lo tienen bajo control y el 20% ni siquiera sabe que lo tienen. Y hay mucho en juego. La alta presión es un factor de riesgo importante para la enfermedad del corazón y el derrame cerebrovascular, los cuales son las principales causas de muerte en los Estados Unidos. La buena noticia es que la hipertensión a menudo se puede prevenir o tratar. En la hipertensión, hay factores de riesgo, no hay causas. Los factores de riesgo que no se pueden cambiar incluyen la historia familiar de hipertensión. Por ejemplo, la mamá o el papá, si ellos tuvieron la alta presión. O la edad, uno no puede cambiar la edad, una edad mayor de 65 años. O otras enfermedades coexistentes, como la diabetes
o enfermedades de los riñones. Pero hay factores de riesgo que uno puede cambiar, como una dieta que no es saludable. Por ejemplo, el consumo excesivo de sal, una dieta alta en grasas saturadas, baja ingesta de frutas y verduras, la inactividad física, el fumar tabaco o tener sobrepeso o obesidad. Algunas personas con alta presión tienen dolor de cabeza, dolor del cuello o dolor en el pecho, pero honestamente la mayoría de las personas no sienten ningún síntoma. Por eso la alta presión a veces se conoce como un asesino silencioso y puede ser mortal. Alrededor de 70% de las personas que tienen un ataque de corazón por primera vez y alrededor de 80% de las personas que tienen un accidente cerebrovascular o derrame cerebral por primera vez tienen alta presión existente. La presión arterial se registra como dos números. La presión arterial sistólica, la cual es el primer número, indica cuánta presión ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando late el corazón. La mayoría de los estudios muestran un mayor riesgo de accidente cerebral y enfermedad de corazón relacionada con presiones sistólicas más altas en comparación con las presiones diastólicas elevadas. La presión arterial diastólica, que es el segundo número o el número de abajo, indica cuánta presión ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras el corazón descansa entre latidos. Según estudios recientes, el riesgo de muerte por un ataque de corazón, otra vez un ataque cerebral, se duplica con cada aumento sistólico de 20 puntos o diastólica de 10 puntos entre las personas de 40 a 89 años de edad. Aquí son las categorías formales de cuando la presión es normal, elevada, etapa 1 de la alta presión, etapa 2 de la alta presión y un crisis hipertensivo. Es muy importante saber cómo medir la presión correctamente. Si es posible, intente que el residente orine antes de tomar la presión, ya que tenerla llena puede elevar la presión temporalmente. También que no beba bebidas con cafeína en los 30 minutos previos a medirse la presión. Colóquese el manguito sobre la piel del brazo, no sobre la ropa. Asegúrese que el extremo inferior del manguito quede directamente por arriba del doblez del codo. Asegúrese de tener por lo menos 5 minutos de descanso tranquilo sin hablar antes de las mediciones. Claro que sí, en una oficina del doctor muchas veces no hacen eso porque no tienen el tiempo, pero realmente deberían. Siéntese correctamente con la espalda recta y apoyada en una silla. Sus pies deben estar planos en el suelo y sus piernas no deben estar cruzadas. El brazo debe apoyarse sobre una superficie plana como una mesa con la parte superior del brazo a la altura del corazón. Una urgencia hipertensiva se define como 2 lecturas consecutivas de presión arterial de
180 sobre 120 o más, confirmadas con al menos 5 minutos de diferencia sin síntomas de daño a los órganos. Eso significa dolor del pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, entumecimiento, debilidad, cambio en la visión o dificultad para hablar. Esas son cosas como que representan un ataque de corazón o un ataque cerebral. Notifica al médico y espere más instrucciones. El médico necesitaría controlar la presión, pero esta situación generalmente no requiere una visita a la emergencia o al hospital. Una emergencia hipertensiva se define como una lectura de presión arterial de 180 sobre 120 o mayor, pero hay síntomas asociados de daño a los órganos, como dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, entumecimiento, debilidad, cambio en la visión o dificultad para hablar. Eso requiere una evaluación inmediata. Llame al 911. La persona tiene que ir al hospital o a la emergencia. Otras cosas que usted puede animar al paciente es no fumar. Es ilegal fumar en los asilos de ancianos en la mayoría de los estados, pero algunos tienen áreas designadas para fumar al aire libre. De todas formas, anime a los residentes a dejar de fumar, porque cada cigarrillo sube la presión arterial durante mucho tiempo después de terminar. Y claro, dejar de fumar ayuda a que su presión arterial vuelva a la normalidad y reduce el riesgo de ataque de corazón y derrame cerebral. Y claro que sí, las personas que no fuman viven más tiempo que las personas que nunca fuman. También ayuda a los residentes a alcanzar y mantener un peso saludables. Perder incluso un poquito de peso puede ayudar a reducir la presión arterial. Ayuda a los pacientes o a los residentes a comer una dieta saludable que sea baja en grasas saturadas y ricas en frutas, verduras. Claro, en el asilo de ancianos muchas veces las comidas están preparadas y esperemos que sean comidas saludables, aunque no siempre. También el objetivo es consumir menos sodio. Y que yo sepa, la mayoría, otra vez, de las comidas en los asilos de ancianos no tienen mucha sal. El Instituto Nacional de Corazón, Sangre y Pulmones de los Estados Unidos, ellos recomiendan un plan de comer que se llama el DASH Diet. Y lo pueden visualizar aquí. Y también lo pueden localizar en su sitio de web. También, otra vez, muchas veces en los asilos de ancianos no toman alcohol, pero si pueden, trata de limitar la ingesta de alcohol de los residentes a no más de una bebida por día si es una mujer o 2 bebidas al día si es un hombre. El alcohol puede ser tanto bueno como malo para la salud. Anime al residente a ser más activo físicamente. Asegúrate de que la actividad física está en el plan de cuidado. Asegúrate que también que el residente tome su medicamento según las indicaciones. Informe a la enfermera o al personal de atención médica de cualquier lectura anormal de la presión. Entonces, si usted tome su presión y es anormal, dígales al personal médico. La próxima categoría es la enfermedad cardíaca, pero realmente la enfermedad cardíaca describe una variedad de afecciones que afectan el corazón.
Y eso incluye enfermedad de los vasos sanguíneos, de las arterias del corazón, problemas de ritmo del corazón, defectos en el corazón con los que uno nace, enfermedad de las válvulas del corazón, enfermedad del músculo del corazón y diferentes infecciones que pueden ocurrir. Primero vamos a hablar de la enfermedad de las arterias coronarias o las arterias del corazón. Y eso es causado por una acumulación de placas de grasa en las arterias del corazón. Y recuerdes, si eso está pasando en el corazón, está pasando en otras partes del cuerpo también. La placa causa vasos sanguíneos estrechos o bloqueados que pueden provocar un ataque de corazón y dolor en el pecho. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, y eso es causado porque el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno, y eso se llama angina. Y eso se presenta también por una presión en el pecho, molestias en el pecho, dificultad para respirar, dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, la parte superior del abdomen o aún la espalda. Es posible que uno no sea diagnosticado hasta que tenga un ataque de corazón también. Una segunda razón puede ser una arritmia. Su corazón puede latir demasiado rápido, demasiado lento o aún irregular. Los signos y síntomas de arritmia pueden incluir aleteo en el pecho, latidos acelerados, que se llama taquicardia, latidos lentos, dolor o molestia en el pecho, dificultad para respirar, mareos, desmayos o casi desmayo. Enfermedad del músculo del corazón puede ser miocardiopatía. Básicamente el corazón está grande o enfermo. En las primeras etapas de miocardiopatía, uno puede no tener síntomas. A medida que esa afección empeora, los síntomas pueden incluir dificultad para respirar con actividad o en reposo, hinchazón en las piernas, tobillos y pies, fatiga, latidos irregulares que se sienten rápidos o fuertes, otra vez, mareos y desmayos. Gente también pueden tener problemas con las válvulas del corazón. El corazón tiene 4 válvulas que se llama aórtica, mitral, pulmonar y tricúspide. Esas válvulas se abren y se cierran para dirigir el flujo sanguíneo a través del corazón. Dependiendo de qué válvula que no esté funcionando correctamente, los signos y síntomas de la enfermedad cardíaca valvular generalmente incluyen fatiga, dificultad para respirar, arritmia, pies o tobillos hinchados, dolor en el pecho, desmayos, otra vez las mismas síntomas. Ahora, ¿por qué es eso? El resultado final de todos estos problemas del corazón se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Básicamente, se desarrolla cuando el corazón no puede bombear tanta sangre como el cuerpo necesita. No puede seguir el ritmo del cuerpo. Los tejidos del cuerpo no reciben suficiente oxígeno y nutrientes. Los músculos pueden estar fatigados y los órganos no funcionan normalmente. El líquido puede acumularse en el abdomen, las piernas, los pies y los pulmones.
A menudo se desarrolla después de otras afecciones han dañado o debilitado el corazón. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca también puede ocurrir si el corazón se vuelve demasiado rígido, que es otra condición. Con el tiempo, el corazón ya no puede mantenerse al día con las demandas típicas que se le imponen para bombear sangre al resto del cuerpo. La insuficiencia puede ser continua, que se llama crónica, o puede comenzar repentinamente, aguda. Los signos y síntomas pueden incluir dificultad para respirar con la actividad o al acostarse, un tos persistente, y eso tiene que ver con el líquido en los pulmones, fatiga y debilidad, mareos, desmayos, otra vez el oxígeno no está llegando, hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies, el líquido, latidos cardíacos rápidos e irregulares, capacidad reducida para hacer ejercicio, aumento de peso muy rápido, otra vez por acumulación de líquido, náuseas y falta de apetito, dolor en el pecho si la insuficiencia cardíaca es causada por un ataque de corazón. En cuanto al tratamiento, hay muchos diferentes tipos de medicamentos y no hay tiempo para entrar en detalle. También el residente podría tener un marcapasos con un desfibrilador. Este desfibrilador, lo siento, es un trabalengua para mí, puede tener descargas eléctricas. Eso es decir que es interno y si el paciente tiene una arritmia, esa persona va a tener una descarga eléctrica y el staff tiene que estar preparado para eso. Entonces, debe tener entrenamiento en cómo cuidar un paciente con un marcapasos con el desfibrilador interno. El médico también puede recomendar cuidados paliativos. Los cuidados paliativos básicamente son médicos especializados que se centran en aliviar sus síntomas y para mejorar la calidad de vida del residente. Cualquier persona que tenga una enfermedad grave o potencialmente mortal puede beneficiarse de los cuidados paliativos, ya sea para tratar los síntomas de la enfermedad, como el dolor o la falta de aliento, o para aliviar los efectos secundarios del tratamiento, como la fatiga o las náuseas. No tiene que ser que van a morir o nada de eso. Es posible también que la insuficiencia cardíaca del residente empeore hasta el punto en que los medicamentos ya no funcionan. Si esto ocurre, el residente puede necesitar el cuidado de hospice. Hospice se puede involucrar cuando el residente tiene menos de 6 meses de vida. La fatiga y la falta de aliento pueden hacer que los residentes se tomen más tiempo para hacer las cosas y se cansen muy fácilmente. Darles suficiente tiempo en sus actividades diarias. El personal debe informar a la enfermera o el médico de cualquier síntoma nuevo o síntoma que empeore y deben escribirlo de acuerdo con el protocolo de la institución. También esta enfermedad puede afectar a los residentes psicológicamente y socialmente. Pueden tener ansiedad de que van a tener un ataque de corazón. Pueden restringir sus actividades o aislarse. Pueden estar deprimidos por tener una condición de salud crónica. Pueden estar preocupados por la incontinencia, porque eso puede ser un efecto secundario de los medicamentos como los diuréticos que tienen que tomar. Pueden sentirse aislados si necesitan oxígeno frecuentemente o aún constante.
La depresión. La depresión es la enfermedad de salud mental más común en los adultos mayores, pero no es una parte normal del envejecimiento. De hecho, los estudios muestran que la mayoría de los adultos mayores se sienten satisfechos con sus vidas, a pesar de tener más enfermedades o problemas físicos. Afecta al 7% de los adultos mayores de todo el mundo, al menos una vez en sus vidas, y una cuarta parte de los suicidios involucran a personas de 65 años o más. La depresión es subdiagnosticado y subtratado en las oficinas de salud primaria. La depresión afecta a aproximadamente 6 millones de personas de los Estados Unidos de 65 años o más, pero solo el 10% recibe tratamiento. Los síntomas a menudo se pasan por alto y no se tratan porque coexisten con otros problemas encontrados por los adultos mayores. Las personas mayores con síntomas depresivos tienen un peor funcionamiento en comparación con aquellos con enfermedades médicas crónicas como enfermedad pulmonar, hipertensión o diabetes. La depresión también aumenta la percepción de mala salud, la utilización de servicios de atención médica y los costos. Y hay conceptos erróneos sobre la depresión. Los adultos mayores, así como la familia y los amigos, a menudo creen que la depresión es una parte normal. Como resultado de este concepto erróneo, los amigos y profesionales no siempre buscan o escuchan las señales de advertencia cuando una persona mayor puede sentirse desesperada. También hay un estigma. Muchos adultos mayores ocultan sus verdaderos sentimientos y pensamientos de su médico, familia y otros porque están avergonzados. Temen ser juzgados negativamente. Nuestra sociedad tiende a valorar más a las personas más jóvenes que a los adultos mayores. Algunos adultos mayores dudan en compartir sus pensamientos de suicidio, pensando erróneamente que a nadie le importará su sufrimiento o su futuro. Los síntomas de depresión incluyen un estado de ánimo persistente, triste, ansioso o vacío. Sentimientos de desesperanza, culpa, inutilidad o impotencia. Irritabilidad, inquietud o tener problemas para quedarse quieto. Moverse o hablar más lentamente. Dificultad para concentrarse, recordar, tomar decisiones. Dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado. Comer más o menos de lo habitual, generalmente con aumento o pérdida de peso no planificado. Pensamientos de muerte o suicidio o intentos de suicidio. Dolores o molestias, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa física clara o que no se alivian con el tratamiento. Llanto frecuente. Y hay muchos tratamientos para la depresión. Y las opciones son diferentes para cada persona. Los más comunes son la psicoterapia y los medicamentos. La psicoterapia, más que todo, involucra la consejería. Y los medicamentos incluyen los antidepresivos y pueden ser útiles en los adultos mayores, pero es posible que no siempre sean tan efectivos como en los pacientes más jóvenes.
Además, se debe considerar cuidadosamente el riesgo de efectos secundarios o posibles reacciones con otros medicamentos. Ahora, la psicoterapia es muy efectivo y también los medicamentos, pero son más efectivos juntos. Y hay otros tratamientos más extremos que serían guiados bajo el cuidado de un psiquiatra. Como personal, deben tener educación y capacitación específicas sobre la depresión y cómo reconocerla y tratarla. Hay que reconocer y evaluar los síntomas para garantizar que los adultos mayores reciban servicios de calidad y que se satisfagan sus preferencias y necesidades. El diagnóstico precoz promueve un manejo óptimo. Hay que proteger el derecho a la autonomía del residente. La autonomía asegura que el residente tiene opciones y el control. Cuando los residentes de hogares de ancianos sienten que tienen control sobre sus actividades, esto tiene una influencia positiva en la salud y bienestar. Hay que satisfacer las necesidades físicas del residente. Ayude con el cuidado personal y la higiene personal y asegúrese de que estén comiendo lo suficiente. También planifique actividades para los momentos en que el nivel de energía del residente alcanza su punto máximo. Hay que asumir un papel activo en el inicio de la comunicación. Esto se puede hacer compartiendo observaciones del comportamiento de un residente, hablando lentamente y permitiendo tiempo suficiente para que el residente responda, dejándolos hablar, escuchándolos, quizás dejándolos escribir sus sentimientos. Aún una rutina estructurada que puede incluir actividades. Evite la alegría fingida, pero no dudes en reírse con el residente y señalar el valor del humor. Eduque al residente sobre la depresión. Explique que hay métodos eficaces disponibles para ayudar a aliviar a los síntomas. Pregúntele al residente si piensa en la muerte o en el suicidio. Hay que señalar una necesidad inmediata de consulta y evaluación. Hay que hablar de la necesidad de tomar los medicamentos y aún revisar los efectos secundarios con el residente. Hay que evaluar la capacidad del residente para identificar los comportamientos y consecuencias. Hay que evaluar el sistema de apoyo disponible para el residente y las referencias específicas realizadas y quién es responsable de las acciones a tomar. Según el Centro para el Control de Enfermedades, los hombres mayores tienen la tasa de suicidio más alta de cualquier grupo de edad. Los hombres de 85 años o más tienen una tasa de suicidio de 45 por cada 100,000 personas, en comparación con una tasa general de 11 por 100,000 personas para todas las edades. Los intentos de suicidio de los adultos mayores tienen muchas más probabilidades de provocar la muerte y tienen menos probabilidades de ser descubiertos que los adultos más jóvenes. Los adultos mayores representan el 12% de la población de los Estados Unidos, pero representan el 18% de todas las muertes por el suicidio.
hay pocas estadísticas confiables sobre el suicidio en los asilos de ancianos, pero Brianna Mezuk, una profesora en la Universidad de Michigan, encontró en el 2015 que la tasa de suicidio en los adultos mayores en los asilos de ancianos en Virginia era casi la misma que la tasa en la población general, a pesar de la mayor supervisión que brindan estas instalaciones. En una investigación que presentaron en una conferencia, ellos analizaron casi 50,000 suicidios entre personas de 55 años o más que encontraron en un sistema nacional. Del 2003 a 2015, en 27 estados, encontraron que el 2.2% de esos suicidios estaban relacionados con asilos de ancianos. Las personas que murieron fueron personas que vivían o estaban en transición. En 47% de estos casos ocurrieron entre personas que anticipaban o estaban en proceso de transición a un cuidado residencial a largo plazo o estaban en una transición de mudarse a un asilo de ancianos. La investigación muestra que eventos también, como la pérdida de un cónyuge, un nuevo diagnóstico de cáncer, ponen a las personas en mayor riesgo de suicidio. Pero un monitoreo cercano requiere recursos que muchas instalaciones no tienen. Los hogares de ancianos ya tienen dificultades para proporcionar suficiente personal para la atención básica. Y cuando viven en centros de vida asistida que promueven la independencia y la autonomía, pueden pasar por alto las señales de advertencia de riesgo de suicidio. Los signos y síntomas incluyen poemas, notas o entradas de diario de muerte o suicidio. Tomar riesgos innecesarios, ser imprudente o impulsivo. Descuidar la apariencia física, no cuidarse a sí mismo o seguir las órdenes médicas. Visitas o llamadas inusuales o inesperadas a familiares y amigos. Decir adiós a la gente como si no fueran a ser vistos de nuevo. Incapacidad para concentrarse o tomar decisiones. Hablar o parecer preocupado por la muerte. Pensamientos constantes de muerte o de lastimarse a sí mismo. Declaraciones como ojalá estuviera muerto o ya no puedo soportar esta vida. Estarías mejor sin mí. No hay esperanza. Las cosas nunca mejorarán. No estoy seguro de que estaré cerca. Pérdida de apetito o aumento de apetito. Experimentar cambios dramáticos en el estado de ánimo. No obtener placer de o perder interés en actividades, pasatiempos o aislarse de otros. Una repentina sensación de calma y felicidad después de estar extremadamente deprimido puede significar que la persona ha tomado la decisión de suicidarse. Regalar artículos personales y despedirse de sus seres queridos. Poner en orden los asuntos personales, por ejemplo, finanzas y testamentos. Todo el personal de atención médica necesita educación y capacitación específica sobre el riesgo de suicidio y cómo reconocer y intervenir. Quédese con el residente o llame a otro empleado o familiar para que se quede con ellos y alerte a la enfermera de que está experimentando ideas suicidas. El suicidio es un acto impulsivo con poca o ninguna advertencia. Proporcione un entorno seguro
y elimine cualquier objeto potencialmente dañino que el residente pueda usar con fines autodestructivos. Haga arreglos para que la familia se quede con el residente. Se considera una hospitalización si no hay nadie disponible. Sigue los procedimientos del asilo para el riesgo de suicidio. Hace poco salió un nuevo número 988 y lo coloqué aquí, literalmente desde que preparé esto en inglés y español. Así que lo coloqué ahí en letras grandes. 988 es un número nacional de prevención del suicidio que uno puede llamar si están experimentando pensamientos de suicidio. También coloqué otros números aquí donde pueden llamar y algunos son especialmente para los ancianos y están disponibles 24 horas al día, 7 días por semana. Pueden tomar una foto de eso si quieren. La próxima condición de la cual vamos a hablar es la osteoartritis o artritis. Y es la causa más común de discapacidad crónica en adultos mayores. Es un trastorno degenerativo, lentamente progresivo de las articulaciones que tiene múltiples etiologías, siendo la edad un factor clave. La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres. Antes de los 45 años, la artritis es más común en hombres que en mujeres, pero después de los 45 años, la artritis es más común en las mujeres. Comúnmente afecta las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral, con artritis de rodilla que representa una causa importante de dolor y limitación de la actividad. Ocurre cuando el cartílago, el tejido que amortigua los extremos de los huesos dentro de las articulaciones, se descompone y se desgasta. En algunos casos, todo el cartílago puede desgastarse, dejando huesos que se frotan entre sí. No es simplemente un proceso de desgaste, sino más bien una remodelación anormal de los tejidos articulares, impulsada por una gran cantidad de mediadores inflamatorios dentro de la articulación afectada. Y eso causa muchos síntomas. Rigidez articular, más notable al despertar o después de estar inactivo. Sensibilidad articular. Pérdida de flexibilidad. Sensación de rejilla, estallido, agrietamiento. Los espolones óseos pueden formarse alrededor de la articulación afectada. Hinchazón causada por la inflamación de los tejidos suaves alrededor de la articulación. Aunque osteoartritis puede ocurrir en cualquier articulación del cuerpo o coyuntura del cuerpo, los lugares más comunes están en la columna vertebral y eso puede aparecer como rigidez y dolor en el cuello o la parte baja de la espalda. También en las rodillas. Las rodillas se encuentran entre las articulaciones más comúnmente afectados. También la cadera, que puede, claro que sí, limitar el movimiento y la flexión. Y en las manos pueden aparecer perillas pequeñas y óseas en las articulaciones. Los objetivos del tratamiento son controlar el dolor y mejorar la función. Así que hay que evitar actividades que empeoren el dolor
o sobrecargan la articulación. Hay ejercicios para mejorar la fuerza y normalmente son programas de ejercicios bajo la guía de una terapista física. También se puede descargar las articulaciones a través de un aparato ortopédico como un bastón o una muleta. La pérdida de peso es una intervención crítica en aquellos que tienen sobrepeso y obesidad. Cada libra de pérdida de peso puede disminuir la carga sobre la rodilla de 3 a 6 veces. Hay algo que se llama estimulación nerviosa eléctrica transcutánea también que pueden ayudar a personas. Un TENS unit en inglés. Hay medicamentos como acetaminofén o el Tylenol o medicamentos antiinflamatorios que no son esteroides como el ibuprofeno. También hay hasta un antidepresivo que se llama duloxetina o Cymbalta en inglés, que ha sido aprobado para el osteoartritis. Otras opciones son inyecciones de cortisona, que es un esteroide, o lubricación. Hay algo que se ha sido muy efectivo para gente, especialmente en la espalda. Eso se llama una ablación por radiofrecuencia. Básicamente queman los nervios donde salen de la columna y eso reduce o detiene la transmisión de dolor. Y eso ha sido muy efectivo con gente con problemas de la espalda y dura unos 8 o 9 meses y después lo hacen de vuelta. O también pueden hacer la cirugía donde simplemente reemplazan la coyuntura, reemplazan la rodilla, es lo más común, también la cadera y también ahora pueden hacer los hombros, que hace 10 años no podrían hacer eso. Los residentes con artritis pueden requerir más tiempo para realizar las tareas diarias. También pueden necesitar más ayuda en diferentes momentos, especialmente cuando sus articulaciones están rígidas. Eso sería más en la mañana. Asegurando que tienen los zapatos correctos y sus dispositivos de asistencia adecuados pueden ayudar a alguien con artritis a moverse. Eso sería andadores, bastones, etcétera. Otros dispositivos de asistencia como agarradores, dispositivos para ayudar a abrir frascos, etcétera, pueden ayudar a alguien a ser independientes cuando la artritis puede dificultar el hacer las cosas cotidianas. Esté atento a los cambios y notifique a un supervisor cuando el residente no tiene control o tiene muchos problemas para moverse, especialmente con el dolor. La artritis puede afectar a un residente psicológicamente también. Por ejemplo, cómo se relacionen consigo mismo y socialmente, cómo se relacione con los demás. La artritis puede provocar que el residente se deprime porque tiene mucho dolor y puede tener problemas para moverse. La artritis también puede hacer que los residentes reduzcan su socialización porque otra vez tienen dolor, les toma más tiempo para moverse y necesitan más descanso. Y ahora es un buen tiempo para hablar de los diferentes dispositivos de asistencia que son disponibles para tus residentes. Los dispositivos de asistencia son aparatos que ayudan a un residente a realizar actividades de la vida diaria sin la ayuda física de otras personas. El uso de dispositivos de asistencia promueve la independencia. Entonces, ustedes van a querer que ellos
mantengan esas cosas lo más posible. Ahora, hay diferentes tipos y usos de esos dispositivos. Primero es para la movilidad. Se utilizan para que los residentes puedan llegar de un punto a otro sin ayuda o con una asistencia mínima. Primero hay, claro, un bastón, segundo, un andador y tercero, la silla de ruedas. También hay dispositivos de asistencia para ir al baño, para que los residentes puedan vaciar su intestino o vejiga sin ayuda o con una asistencia mínima. Y como ustedes son de Texas, me imagino que usan la palabra taza mucho si son de México. Si son de Venezuela, usan la palabra poseta. Y en otros países, pues, yo no sé. Pero yo voy a usar la palabra inodoro. Hay inodoros que pueden poner al lado de la cama. También hay asientos de inodoro elevados. Hay barras de apoyo que se puede colocar al lado del inodoro y hay ayudas también de papel higiénico. También hay dispositivos de asistencia para comer y beber. Ayudan otra vez para que el residente pueda comer sin ayuda y no necesite ser alimentado por otra persona. Eso especialmente ayuda a las personas que han tenido un ataque cerebral o un derrame cerebral. Hay cuchillos especializados, cucharas, tenedores, hechos para adaptarse a la mano de residentes. Hay platos y tazones con ventosas para evitar que se caiga de la mesa y platos con bordes curvos para mantener la comida en el plato. También hay dispositivos de asistencia para alcanzar cosas. Entonces, con esos, el residente puede recoger artículos que están en el piso o lo que sea sin asistencia y para reducir el riesgo de caídas. Hay aparatos para agarrar o alcanzar cosas. Hay aparatos también para escribir. Eso permite que los residentes pueden firmar cheques o para una comunicación en general, firmar documentos, etc. Hay dispositivos de asistencia para vestirse y arreglarse. Y es para que los residentes puedan participar en actividades de habilidades motoras finas, como vestirse y arreglarse sin ayuda. Hay aparatos para subir la cremallera, abotonar una camisa y colocar los calcetines. Palo de vestir, peine y cepillo de mango largo, calzador de mango largo, cordones elásticos para los zapatos. También para una ducha o baño. Y eso reduzca el riesgo de caídas y mantenga la dignidad al poder bañarse sin supervisión. Hay silla o banco de ducha. Hay barras de agarre en la ducha. Hay esponja de baño de mango largo. Hay cepillo para lavar el cabello. Hay dispositivos de asistencia para la transferencia y eso reduce el riesgo de caída del residente, así como el riesgo de lesiones de residentes y personal. Hay tablero de transferencia y también hay algo que se llama un ascensor Hoyer o a Hoyer lift, es lo que se dice en inglés. La próxima enfermedad es la osteoporosis y eso significa hueso poroso.
En la osteoporosis, los huesos han perdido los minerales que los mantuvieron fuertes. Esto conduce a la fragilidad ósea y alto riesgo de las fracturas, comúnmente en la columna vertebral, la cadera y la muñeca. A menudo es silencioso hasta que se produce una fractura. Aproximadamente 10 millones de mujeres y hombres en los Estados Unidos ya tienen la enfermedad. Otros 44 millones están en alto riesgo de padecerlo. El cirujano general de los Estados Unidos informa que casi la mitad de todas las mujeres mayores de 50 años experimentarán una fractura debido a la osteoporosis, y hasta 1 de cada 4 hombres. Hay muchas complicaciones de la osteoporosis, pero las complicaciones más comunes son la pérdida de altura y postura encorvada. Esto sucede porque las vértebras comienzan a fracturarse o colapsar. También el 25% de las personas mayores que se fracturan una cadera mueren dentro de un año por problemas relacionados con la fractura en sí o la cirugía realizada para repararla. Muchos de los que sobreviven necesitan atención a largo plazo en hogares de ancianos. Muchas veces no hay signos y síntomas hasta que la enfermedad es grave. Claro, hay dolor de espalda causado por una vértebra fracturada o colapsada, pérdida de altura con el tiempo por el mismo problema, la postura encorvada que ya hablamos y los huesos que fracturan fácilmente. Los tratamientos incluyen medicinas, inyecciones, una dieta bien balanceada, rica en calcio y vitamina D, y muchas veces también suplementos de calcio y vitamina D. El cuidado de estos residentes es muy similar a lo de osteoartritis. El dolor puede hacer que los residentes con osteoporosis hagan menos o hagan las cosas más lentamente. Así que otra vez, dales tiempo para realizar sus actividades diarias. La sensibilidad ósea también puede hacer que las actividades cotidianas como ir al baño sean dolorosas. Considere cómo puede proporcionarles una forma más suave de ayudarlos con estas actividades. Pero lo más importante es hay que evitar caídas. Los residentes deben usar zapatos con suelas antideslizantes y los cuidadores también deben cumplir con todos los requisitos de su entrenamiento en cómo bajar el riesgo de caídas. La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por hiperglucemia persistente. Puede deberse a una secreción de insulina deteriorada, resistencia a las acciones de la insulina o ambas. Aproximadamente una cuarta parte de las personas mayores de 65 años tienen diabetes y la mitad de los adultos mayores tienen prediabetes. Los adultos mayores con diabetes tienen tasas más altas de muerte prematura, discapacidad funcional, pérdida muscular acelerada y enfermedades coexistentes como hipertensión, enfermedad coronaria y derrames cerebrales que aquellos sin diabetes. Los adultos mayores con diabetes también tienen un mayor riesgo que otros adultos mayores de varios síndromes de gente mayor común, como la polifarmacia, el deterioro cognitivo, la depresión, la incontinencia urinaria, las caídas,
el dolor persistente. La diabetes tipo 2 solía conocerse como diabetes de inicio en la edad adulta, pero tanto como la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 pueden comenzar durante la infancia y la edad adulta. El tipo 2 es más común en adultos mayores, pero el aumento en el número de niños con obesidad ha llevado a más casos de diabetes tipo 2 en personas más jóvenes. La diabetes tipo 2 es principalmente el resultado de dos problemas interrelacionados: resistencia a la insulina. Ahora, las células en el músculo, la grasa y el hígado se vuelven resistentes a la insulina debido a que estas células no interactúan de manera normal con la insulina. La respuesta a la insulina disminuye. Durante este estado, la insulina es ineficaz. Es decir, que la páncreas, que está localizado un poco a la izquierda y un poco detrás del estómago, está produciendo suficiente insulina, pero el cuerpo no lo puede usar de forma correcta. Y hay un aumento en la producción de la insulina para mantener la homeostasis de la glucosa. Entonces el páncreas se cansa de eso. Entonces hay una alteración en la secreción de la insulina. Con el tiempo, la producción de insulina disminuye porque el páncreas no puede producir suficiente insulina para controlar los niveles del azúcar en la sangre. Los signos y síntomas pueden ser aumento de la sed. La persona puede orinar frecuentemente. Hay un aumento de hambre. Hay una pérdida de peso involuntaria. Fatiga, visión borrosa, llagas de curación lenta, infecciones frecuentes, entumecimiento o hormigueo en las manos o en los pies. No voy a entrar en mucho detalle del tratamiento, solo quiero que sepan de que ha sido muy estudiado el tratamiento para el diabetes y que hay una declaración de posición emitida para el tratamiento por la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio del Diabetes. Entonces, eso incluye cambios en el estilo de vida, más la primera medicina que siempre se usa se llama metformina. Entonces, después van añadiendo a más medicamentos hasta que llegan a la insulina. Los adultos mayores que están sanos, con pocas enfermedades crónicas coexistentes y una buena función cognitiva y un estado funcional intacto, deben tener objetivos glucémicos más bajos, como el A1C del 7.5, que normalmente queremos que sea menos de 7 en los adultos. Los adultos mayores con múltiples enfermedades crónicas coexistentes, que tienen demencia o una dependencia funcional, deben tener objetivos glucémicos aún menos estrictos, como el A1C de 8 a 8.5, porque no queremos que el azúcar baja demasiado y van a ver eso después. Los objetivos glucémicos para algunos adultos mayores pueden razonablemente relajarse como parte de la atención individualizada, pero la hiperglucemia, que conduce a síntomas o riesgo de complicaciones agudas de hiperglucemia, debe evitarse en todos los residentes.
El tratamiento de la hipertensión a niveles objetivo individualizados está indicado en la mayoría de los adultos mayores. El tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular debe individualizarse en adultos mayores teniendo en cuenta el marco temporal del beneficio. Solo quería en esto que ustedes vean que hay tratamientos bien definidos para el diabetes. También hay tratamientos bien definidos para la insulina, si necesitan insulina también. Como personal, hay que siempre estar atento a los signos y síntomas de hipoglucemia, que es un problema clínico común en pacientes ancianos con diabetes. Los signos y síntomas incluyen sudor, temblores, debilidad, hambre, irritabilidad, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones del corazón, dificultad para hablar, somnolencia, que significa que simplemente quieren dormir, confusión. Y si un residente tiene signos o síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre, hay que revisar su nivel de azúcar con un monitor. Si es bajo, se les debe dar algo para beber o comer, que va a elevar rápidamente su nivel de azúcar en la sangre. Eso puede ser un jugo de naranja, o hay tabletas de glucosa también, caramelos duros o otra fuente de azúcar. Después de 15 minutos hay que revisar el nivel de azúcar en la sangre otra vez. Si el nivel no está en el rango correcto, repita la ingesta de azúcar. El residente debe comer una comida después de que los niveles vuelven a la normalidad. Si el residente pierde el conocimiento, tendrá que recibir una inyección de emergencia de glucagón. Esa es una hormona que estimula la liberación de azúcar en la sangre. Ahora, ¿cuándo pasará eso? Sería más típico si, por ejemplo, alguien recibe insulina o quizás alguien ha tomado su medicina en la mañana y no toman y decide que no quiere comer el desayuno o no puede comer el desayuno, especialmente con la insulina. Digamos, la enfermera le da su dosis de insulina antes del desayuno, pero después el residente no come mucho para el desayuno. Eso puede ser un ejemplo de cuando un residente puede caer en hipoglucemia. Y algunas otras cosas para el personal es que las personas con diabetes pueden tener incontinencia también o necesitar orinar más, especialmente cuando los niveles de la glucosa son muy altas. También el personal debe informar cualquier observación de los pies, porque el diabetes puede destruir los vasos sanguíneos y los nervios más pequeños del cuerpo. Entonces, primeramente afectan normalmente los pies, porque ahí es donde se encuentran los más pequeños. Ahí y los ojos. Entonces, un residente diabético hay que detectar cualquier signos de heridas o infección de los pies. Cosas como las restricciones de la dieta pueden resultar en una disminución de interés en comer. También puede desalentar a las personas con diabetes de participar en eventos sociales en los que habrá alimentos que no pueden tener, por ejemplo, fiestas de cumpleaños, con un pastel de cumpleaños, etc. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Es conocida por la limitación progresiva del flujo de aire y la destrucción de tejidos en los pulmones y se asocia con cambios estructurales de los pulmones debido a la inflamación crónica por la exposición prolongada a partículas nocivas o gases, más comúnmente humo de cigarrillo. La inflamación crónica causa estrechamiento en las vías respiratorias y disminución de retroceso pulmonar. Es un estado de enfermedad que no es completamente reversible. Entonces, el asma no que se considera parte de esta enfermedad debido que el asma es reversible. La bronquitis crónica es una inflamación crónica del tracto respiratorio inferior, caracterizada por secreción mucosa excesiva, tos y disnea asociada con infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior. El enfisema es una enfermedad pulmonar compleja, caracterizada por el daño de las superficies de intercambio de gases de los pulmones, alvéolos, y eso es bajo ese nombre, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La exposición al humo de tabaco representa aproximadamente el 80 a 90% de los casos. La insuficiencia respiratoria, claro, es la complicación más importante que amenaza la vida en la gente con esta enfermedad. Pueden tener neumonía y infecciones respiratorias también. Pueden tener insuficiencia cardíaca del lado derecho por la presión, la misma presión de los pulmones. Pueden tener hipertensión pulmonar, neumotórax, disfunción del músculo esqueleto, depresión y trastornos de ansiedad. Tienen tos crónica, producción de esputo, disnea, especialmente con el esfuerzo. Disnea básicamente es que no pueden respirar. La disnea puede ser grave y a menudo interfiere con las actividades del residente. Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas. Por ejemplo, hay inhaladores, medicamentos, nebulizador, también oxígeno. También prevenir la progresión de la enfermedad, que es básicamente dejar de fumar. Reducir la mortalidad y mejorar la tolerancia al ejercicio, que se hace a través de la rehabilitación pulmonar. Y prevenir y tratar las complicaciones. Hay diferentes cirugías que se puede hacer y otras cositas que se puede hacer. Hay que seguir las recomendaciones de control de infecciones para ayudar y evitar que el residente se enferme. Monitorea al residente para detectar cualquier signo y síntoma de enfermedad, como fiebre, empeoramiento de la tos, dolores del cuerpo, etc. Esté atento a la falta de aliento. El residente puede tener respiración de labios fruncidos, incapacidad para hablar o conversar. Tenga en cuenta la presencia y el grado de dificultad para respirar, ansiedad, dificultad respiratoria, uso de los músculos accesorios. Informar cualquier cambio en su estado. Evalúe el nivel de tolerancia a la actividad. Proporcionar un ambiente tranquilo y silencioso. Limite la actividad del paciente o fomente el reposo en cama o en silla si le falta el aliento. Haga que el paciente reanude la actividad gradualmente
y aumente según lo tolera individualmente. Evalúe los patrones de sueño. Anote si el paciente se siente bien descansado. Proporcionar un ambiente tranquilo, cuidado grupal o actividades de monitoreo para permitir periodos de sueño ininterrumpido. Limite las estimulaciones como la cafeína. A veces la gente necesita oxígeno, que es un tratamiento que proporciona al residente oxígeno, un gas que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. A veces lo necesitan 24 horas al día, a veces solamente de vez en cuando para recuperarse, digamos, de una caminata larga o algo así. Ahora, el oxígeno se da en un cilindro de metal o otro recipiente. Fluye a través de un tubo y se administra a los pulmones de una de dos maneras: a través de una cánula nasal que tiene dos pequeños tubos de plástico que se colocan en ambas fosas nasales, o a través de una máscara facial. Ahora, oxígeno ayuda a las personas, claro, cuando tienen dificultad para respirar. También puede disminuir la fatiga y mejorar el sueño. O sea, a veces la gente solo lo usa para dormir en la noche. El asunto con el oxígeno es que puede representar un peligro de incendio. De hecho, hace poco 92 personas murieron en un hospital de COVID cuando explotó un tanque de oxígeno. Por eso el personal debe tener capacitación y instrucción en el uso y mantenimiento del equipo. Y también deben saber cómo limpiar el equipo. Otros consejos para las personas que usan o las personas que cuidan a las personas con oxígeno son, claro, no fumar ni estar cerca de personas que fuman. Tampoco, nunca se debe usar líquidos de limpieza o otros materiales inflamables cerca de una persona con oxígeno. Un letrero que indique no fumar oxígeno en uso debe estar presente en todos los lugares donde se usa oxígeno. Y solo el oxígeno en una fuente portátil puede ser utilizado por los residentes cuando están fuera de sus habitaciones. Se prohíben las largas líneas de plástico al oxígeno porque eso crea un riesgo de caída para aquellos alrededor de esas líneas. Y por último, vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares, que a veces se refiere a ataque cerebral o a veces se refiere a un derrame cerebral. Es la quinta causa principal de muerte en los Estados Unidos, que afecta aproximadamente 800 personas cada año. También causa las discapacidades más graves a largo plazo que cualquier otra enfermedad. Si un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y sangra y afecta la función neurológica, este evento se llama un accidente cerebral hemorrágico. Cuando un vaso sanguíneo en el cerebro está ocluido o tapado por un coágulo de sangre y la función neurológica se ve afectada, este evento se llama accidente cerebrovascular isquémico y esto representa 80% de los ataques. Los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular pueden ocurrir muy rápidamente y con poca advertencia. La víctima parece confundida o no puede hablar o su discurso es confuso. Un lado de la cara de la víctima se cae y tiene una debilidad grave en las manos, los brazos o las piernas, normalmente por un lado.
La pérdida de sangre en el cerebro hace que las células cerebrales mueren. Las partes del cuerpo que estas células controlan se dañan como resultado. Esto puede incluir parálisis, problemas del habla, déficits de memoria y razonamiento, coma y posiblemente la muerte. Un ataque cerebral causa daño cerebral permanente. Sin embargo, las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares pueden recuperar la función a través de la rehabilitación. En inglés existe algo que se llama la prueba FAST, y eso es para reconocer un ataque cerebral. Fast es una palabra que significa rápido en español. El F representa la palabra face, o en español, cara. Es decir, al sonreír la cara o boca está caída. El A representa la palabra arms, o brazos. Es decir, al levantar los brazos, uno se baja lentamente o tiene dificultad para levantarlo. El S significa representa la palabra speech o habla. Es decir, al repetir una frase, habla raro o arrastra la voz. El T representa la palabra time o tiempo. Si la persona padece de uno o todos los síntomas, hay que actuar rápido. Lleva a esa persona a las emergencias o llama al 911 de una vez. Después de que una persona ha tenido un accidente cerebral y sale del hospital, muchas veces entran en un programa de rehabilitación, donde puede recuperar algunas de sus habilidades perdidas. Y ahí ustedes los van a estar cuidando. Esto puede incluir fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla. Las personas se recuperan más rápidamente en los 30 días posteriores y luego continúan recuperándose a un ritmo más lento durante un periodo de meses. Las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares pueden usar dispositivos de asistencia para ayudarlos a moverse y realizar las actividades diarias, como hablamos anteriormente. Las personas que han tenido un accidente cerebrovascular corren el riesgo de tener más, por lo que deben ser monitoreados. En el cuidado de un residente que ha tenido un accidente cerebral, hay que asegurar que ayudamos a mejorar la movilidad y prevenir deformidades. Eso tiene que ver con cómo posicionar el residente. Eso es para prevenir contracturas. Así que hay que usar medidas para aliviar la presión, para ayudar a mantener una buena alineación del cuerpo y prevenir neuropatías compresivas, eso es decir, daño a los nervios. Muchas veces eso tiene que ver con aplicar una férula por la noche también para evitar la flexión de la extremidad afectada, como el brazo, la mano, el pie, la pierna, etc. También establecer un programa de ejercicios y muchas veces la terapista física va a hacer eso, pero usted puede supervisar y apoyar al residente durante los ejercicios. También se puede observar si hay signos de émbolo pulmonar, un coágulo de los pulmones o carga de trabajo del corazón excesiva. Por ejemplo, si tienen dificultad para respirar, dolor en el pecho, aumento del pulso, cosas así. Hay que fomentar las actividades de higiene personal tan pronto como el residente pueda sentarse. Seleccionar actividades de autocuidado adecuadas que se pueden llevar a cabo con una sola mano. Asegúrese de que el residente no descuide el lado afectado. Proporcionar dispositivos de asistencia según lo indicado.
Mejore la moral asegurándose de que el residente esté completamente vestido durante las actividades diarias. Ayudar con las actividades de vestir. Mantener el ambiente organizado. Proporcionar apoyo emocional y aliento para prevenir la fatiga y el desánimo. Muchas veces, a veces no pueden tragar bien, entonces hay que ayudar con la nutrición. Observe al paciente para detectar paroxismos de tos, alimentos que gotean o se acumulan en el lado de la boca, alimentos retenidos durante largos periodos en la boca o regurgitación nasal al tragar líquidos. Haga que el paciente se siente erguido, preferiblemente en la silla cuando coma y beba. También a veces hay que lograr el control del intestino y la vejiga. Se puede ayudar al paciente masculino a una postura erguida para orinar. También ayuda a veces a establecer una hora regular para ir al baño. Ayuda a mejorar la comunicación, establecer objetivos conjuntamente con el paciente tomando una parte activa. Hacer que la atmósfera sea propicia para la comunicación, permaneciendo sensible a las reacciones y las necesidades del paciente y respondiendo a ellas de manera adecuada. Tratar al paciente como un adulto. Proporcionar un fuerte apoyo emocional y comprensión para aliviar la ansiedad. Evite completar las oraciones del paciente. Imagínate si fueras tú. Un día puedes hablar y vivir una vida normal y el próximo no puedes usar tu cuerpo y no puedes comunicarte. Sea consistente con el horario, las rutinas y las repeticiones. Un horario escrito, listas de verificación y cintas de audio pueden ayudar con la memoria y la concentración. Se puede utilizar un tablero de comunicación. Mantenga la atención del paciente cuando hable con el paciente. Hable despacio y de una instrucción a la vez. Permite que el paciente tenga tiempo para procesar. Ustedes también pueden ayudar a la familia mucho al proporcionar asesoramiento y apoyo. También involucrar a otros en el cuidado del residente, enseñar técnicas de manejo del estrés y mantenimiento de la salud personal para el afrontamiento familiar. Dé a la familia información sobre el resultado esperado del accidente cerebrovascular y aconséjelos que eviten hacer cosas por el residente que él o ella pueda hacer y desarrollar metas alcanzables para el residente en el hogar, involucrando al residente y la familia. En conclusión, yo quiero que sepas que eres una parte esencial del equipo de atención al residente. No solo brindas atención física a los residentes, sino también apoyo emocional y espiritual, lo que realmente marca una diferencia en las vidas de los residentes y las familias. Ustedes son los ojos y oídos del personal clínico, observando cuidadosamente a sus residentes y así asegurándote de que el equipo de atención médica sepa de cualquier cambio. Pasas más tiempo con los residentes que cualquier otro miembro del equipo. Los conoces, respondes a sus preguntas, hablas con las familias. Usted desarrolla la confianza de los residentes y afecta la forma en que perciben su atención general. Lamento que estés menos valorado, poco celebrado y mal pagado. Mereces ser valorado y celebrado. Si podría, te daría un gran aumento en pago. Que tengan un buen día y gracias por estar conmigo en esta enseñanza. Y ahora es tiempo de tomar su examen.